Hoy tenemos a la maestra Sobeida Sánchez con su invitado que nos van a hablar sobre la inducción y su desarrollo en este proceso, en este nuevo año escolar, a esos 23,000 y algo, no sé por qué 23,000, cuando el Ministerio de Educación había dicho que había nombrado más de 26,000. Son unos numeritos que no me cuadran, pero en el camino se arreglará la carga. Buenos días, maestra Sobeida Sánchez, ¿cómo está usted? Muy bien, don Julio, muy buenos días a usted y a toda su teleaudiencia. Escuchándolo a usted con mucha atención y me llama la atención, para la redundancia, de todas estas interrogantes muy válidas del profesor Juan Valdez cuando se refiere a todas estas cuestiones en cuanto a lo que es la inducción. Nosotros vamos a hablar hoy de inducción con un experto que nos estará dando luz a todas esas interrogantes. Don Julio, son 23,352 nuevos maestros, según establece el Ministerio de Educación, que están en el proceso de inducción en estos momentos. Sin embargo, habían dicho que habían designado 26,000 y algo, habían dicho, pero muy bien, eso no es lo fundamental en este momento. Vamos a ver dónde están esos 6,000 y tanto que faltan entonces. Y usted tiene mucha razón, Juan Valdez, porque sabemos de muchos y muchos maestros que estaban contratados y ya ese tiempo de contratación le lleva a una experiencia. Pero sabemos nosotros que es válido siempre que un profesional, no importa de qué área, entra a cualquier trabajo, siempre tiene una incertidumbre, una inquietud, una ansiedad de ver qué va a pasar en ese espacio donde está. Vamos a hablar hoy, don Julio, con una persona que me voy a permitir leer un poco así, hablando de perfil, y lo hago, me gusta hacerlo para la motivación también para nosotros los docentes de cómo debemos prepararnos y aprovechar el tiempo. Estaremos hablando con un especialista en filosofía y letras, licenciado, especialista en lingüística aplicada, magíster en planificación, especialista en educación basado en competencias, doctor en educación, ha sido director de diferentes centros de educativo, como docente de educación superior y educación preuniversitaria, asesor pedagógico en el INAFOCAN, subdirector docente de la educación técnico profesional, autor de varios artículos, coautor de textos o de libros y lo más importante, coordinó los programas de inducción del profesorado principiante en el 2014-2016. Vamos a conversar con el doctor Francisco Jaspe, un querido amigo y un preocupado siempre de la educación. Muy buenos días, Francisco Jaspe. Está cantando. Buenos días, profesor Julio. Buenos días, profesora Sobeida, y buenos días a todos los maestros que en este momento pues se han levantado para escuchar, observar y hasta participar de este importante programa. Para nosotros es un gran honor poder compartir con cada uno de ustedes este tema: la inducción docente del profesorado principiante en la República Dominicana. Buenos días. Buen día. Gracias, Juan Francisco, por estar con nosotros. Esperamos que la audiencia siga subiendo como está ahora entre Facebook y YouTube, que es nuestra transmisión simultánea. Todavía estamos un poco, digo yo bajito para el programa, solamente tenemos 215 conectados. En este momento esperamos que llegue a los niveles que siempre llegamos, a 300 y algo, 400 en vivo, que siempre nos están viendo, y que sus mensajes, sus preguntas nos lleguen a través del chat, que las hagan en este tema tan interesante, ¿verdad?, que vamos a tratar en el día de hoy. Adelante, Sobeida. Muy bien, don Julio. Si el doctor quiere compartir algún material, sí, don Julio está presto para ayudarle en eso. Pero yo sé que el maestro hace rato que está conectado y escuchó ese comentario, don Julio, que Julio estableció, de la preocupación del maestro Juan Valdez,
que a mí también me ha parecido interesante, y vamos a dejar que sea usted que nos arroje luz en función de esa importancia que tiene este programa de inducción para los maestros principiantes y cómo se está llevando a cabo ahora, que yo sé que usted está involucrado en esa parte. Muy bien, pues lo primero que hay que decir es que la inducción docente es un tema muy, muy amplio, muy complejo, pero prácticamente sumamente importante para la confirmación de lo que es la profesión docente. La inducción docente es ese proceso que consolida la formación inicial del profesorado que llega a la escuela. En los países más desarrollados que nosotros, la inducción docente no solo se desarrolla durante el primer año, durante los primeros 3 años, durante los primeros 5 años. Todo va a depender de la legislación de ese país. Y en el caso nuestro, que en algún momento necesitamos una actualización de la Ley General de Educación, porque ya ha cumplido la mayoría de edad y creo que es bueno que actualicemos nuestra Ley General de Educación. Y en ese sentido, pues, habrá que incluir un capítulo sobre inducción docente, en este caso del profesorado principiante. De manera que nuestro punto de vista va en la línea de que la inducción docente del profesorado principiante, la inducción docente de los directivos escolares, que no se menciona, la inducción docente de los orientadores escolares y psicólogos educativos, la inducción docente de los técnicos docentes, es necesario que aparezca ya en una actualización de la Ley General de Educación y que pueda completarse para todos esos actores y otros que en el marco de la carrera docente pues necesitan ese proceso de inducción. Desde mi punto de vista, profesora Zobeida, la inducción docente es la base para fortalecer la calidad de la educación dominicana. Y esos resultados que nos cuestionan como país pudieran cambiar si la inducción docente sigue fortaleciéndose en cuanto a calidad, más que en cantidad, en cuanto a calidad. Doctor, usted ha dicho algo muy importante, que es ese complemento que debe darse, porque solamente decimos inducción para los docentes, y usted acaba de decir que hay otros actores que deben hacer el complemento en la escuela, que debe ser también inducido. Y aquí solamente se menciona al maestro, porque siempre estamos dando esa carga de responsabilidad al maestro. Y me luce muy interesante de que se pueda también establecer que cada actor de la escuela sea inducido, ¿cierto? Así es. Y yo voy un poco más, porque también cuando hago una crítica constructiva al Ministerio de Educación, mi Ministerio de Educación, que tal vez en algún momento, así como tenemos un Ministerio de Educación superior, pueda llamarse Ministerio de Educación Preuniversitaria. Mi crítica es como que todo lo enfocamos hacia los docentes, específicamente los maestros, pero también hay que inducir al personal administrativo y de apoyo, porque el centro educativo también cuenta con ese personal que sin él los maestros, los directivos difícilmente pueden completar el proceso de apoyar el aprendizaje de los estudiantes. No, y yo diría, Juan Francisco, y al personal también, usted dijo administrativo, ¿verdad? Y de apoyo, fue lo que usted dijo. Sí, sí. Y yo diría también, y al directivo, porque si alguien va a acompañarme y va a detectar mis debilidades,
si yo detecto las debilidades que usted tiene, es porque yo tengo una formación y unas competencias que me lo permiten para identificar esas debilidades que pueda tener. Entonces, porque es que tenemos un mal enfoque sobre la calidad de la educación y pensamos que todo ese proceso de calidad de la educación está en su totalidad en el maestro, en el maestro, y no involucra a los directivos del sistema, que son los que diseñan las políticas educativas y luego los que deberían de darle acompañamiento a esos diseños para ver si se están cumpliendo. Porque los docentes lo que son ejecutores de las políticas educativas. Entonces, ¿cómo usted me puede acompañar si usted no tiene las competencias? Así es, así es. Bueno, Julio, por eso decía al principio y enumeraba prácticamente a todos los actores que cuando son principiantes deben ser inducidos, porque al director, al coordinador que se le designa, es principiante en ese momento, aunque tenga experiencia de aula, entonces hay que inducirlo. Pero también quiero recalcar, en las versiones anteriores de la inducción, se formó a los directivos de los centros educativos a través de un diplomado en acompañamiento, porque así como tú dices, además de que el director ya tiene 5, 10, 15 años en servicio, pero debe revisar, debe actualizar todo lo relativo a la inducción docente, porque las escuelas deben tener un plan de acogida al profesor principiante. Cuando nosotros nos designaron, nos dejaron a nuestra suerte. Eso lo recordamos muy bien. Y muchas veces teníamos que pasar todo el trabajo del mundo para llegar a la escuela, porque no siempre sabíamos dónde quedaba la escuela. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú planteas. Hay que formar a los directivos y a todos los actores que de una u otra forma inciden en lo que es ese proceso de consolidación de la identidad profesional de ese profesor principiante que se integra. Y como tú decías ahorita, muchos de esos profesores ya vienen de los colegios privados. Muchos han sido monitores y nosotros acabamos de hacer una encuesta a los profesores que estamos coordinando 4 distritos de la Regional 04. Y este dato es tan importante que yo digo, el Ministerio de Educación en algún momento debe mirar hacia el sector privado. ¿A qué me refiero? Cuando preguntamos a 843 profesores que respondieron la encuesta si habían laborado en el sector privado, oye este dato, el 50.6% dijo que sí, que venía del sector privado. O sea, y poco me lo encuentro. Bueno, pero usted sabe qué es lo que pasa, que en el sector privado es así. Cuando uno está en la formación, ¿verdad? Que uno todavía no ha concluido sus estudios, el sector privado le da oportunidad a muchos estudiantes de término, para llamarle así, para acomodarlo un poco, que muchas veces no son de término, pero estudiantes de término de educación, entonces le dan la oportunidad de trabajar en esos centros educativos. Así es, así es. Tienen esa experiencia. Julio y doctor, escuchándolo a usted con esos 4 distritos. Si me dice Jaspes, mucho mejor, porque me dice a Julio, entonces a mí dime Jaspes. Don Jaspes, esos 4 distritos que usted está interviniendo en su territorio, en su pueblo, por allá, para San Cristóbal, ¿no? Sí. Veo que esta encuesta viene siendo como un diagnóstico, ¿no? Que usted ha establecido, y ahí coincidimos con Valdés. No podría ser que en sentido general para ese programa, ese diagnóstico, se realice el diagnóstico y se pueda hacer inferencia de no generalizar
en la inducción. O sea, me están induciendo a todos los maestros de manera igual y si no se hace el diagnóstico para saber, esos maestros que ya vienen con una inducción de centros privados, pero también que nosotros sabemos que hace un largo rato, como dice Julio, ese odioso contrato que existían, de todos esos maestros que estaban contratados, que ya pasaron su propedéutico, que ya tienen una experiencia, entonces se generaliza y a todo el mundo se inicia la inducción de todo por igual. No podía hacerse una inferencia, establecer una diferencia entre esos maestros que ya tienen una experiencia con los maestros de nuevo ingreso totalmente que llegan tabla rasa. Bueno, lo ideal es lo que usted está planteando. Esta encuesta ha sido iniciativa propia nuestra. Lo ideal es un diagnóstico antes de que se inicie la inducción en la práctica para poder identificar cuáles son las necesidades sentidas de esos profesores principiantes según el tiempo en servicio, porque como usted plantea, sencillamente tenemos profesores con 3 años o más ya en el sistema educativo. Entonces, ellos tienen unas necesidades que son, digamos que, un tanto diferentes, pero hay otros que tienen 1 año o menos y otros 2 años. Entonces, si identificamos a esos docentes, que inclusive la instancia que tiene mayor control es el distrito, y entonces ese programa de inducción que se ha elaborado se pone en práctica sobre la base de la realidad y tendríamos como unas versiones de enfocarnos en esos profesores principiantes que tienen 3 años o más y las necesidades que ellos han comunicado, porque también la encuesta que hemos aplicado es sobre las necesidades más urgentes que ellos tenían cuando llegaron a la escuela. O sea, somos específicos, no le preguntamos las que tienen ahora, cuando llegaron a la escuela. Y muchos de ellos muestran que de las necesidades que les preguntamos, en una proporción importante las tenían ya, digamos que superadas, y cuando hicimos el análisis es porque vienen del sector privado, porque también es importante tomar en cuenta, y como usted dice, si yo le aplico o formo a todos con los mismos contenidos, sin antes tener una información básica de cuáles son las necesidades más urgentes, es posible que ellos no se sientan como debe sentirse un estudiante que siempre decimos motivado. Sin embargo, ellos, y eso debo decirlo con toda honestidad, la mayoría ha mostrado un nivel de dedicación, un nivel de motivación que es considerable y hay que reconocerlo. Que hay sobrecarga, que hay estrés, eso es propio del Ministerio de Educación. Yo no conozco un director, yo no conozco un profesor, sea principiante o no, un técnico que no esté sobrecargado. Pero en el caso de ellos, yo estoy totalmente de acuerdo que en una próxima versión, pues se tome en cuenta. Es como hacer esa sugerencia a las autoridades. Qué bueno que usted ha hecho ha establecido su propio mecanismo para ver cuáles son las necesidades de los docentes de nuevo ingreso, porque lo que pasa es que las necesidades de Sobeida muchas veces no son mis necesidades. Por lo tanto, en algún lado hay una pérdida de tiempo en un lado, ¿verdad? Y en otros, entonces, las necesidades que tiene Sobeida entonces no pueden ser atendidas por las necesidades que tengo yo, porque se ha hecho, como se dice, un corte parejo, en sentido general. Porque mire lo siguiente, los facilitadores son individuales, es por grupo que van los facilitadores. Entonces, si es por grupo que los facilitadores van, como así mismo usted ha hecho su propia encuesta, usted iba a poder determinar cuáles son las deficiencias y cuáles son las fortalezas que tiene. Ahí usted puede trabajar de manera más puntual si el programa fuera abierto.
pero tampoco no le deja mucho campo, porque el programa no es tan abierto, porque incluso hay un diseño, no sé si hay que cumplirlo estrictamente, pero allá hay un diseño donde tiene los 5 módulos, ¿verdad? Son 5, donde hay que irlo desarrollando. Y dos preguntas, profesor. Hay una sobre, usted introdujo parte sobre el estrés, que es una de las quejas que ellos tienen. Si me pregunta sobre la inducción, yo digo, yo estoy de acuerdo, porque todo lo que vaya en la formación, es verdad, que le va a ayudar en su formación profesional, eso usted no lo puede desperdiciar. Ahora, el método es que ha sido un poco cuestionado. Dicen algunos que le tocan 2 y 3 semanas, 2 y 3 veces en la semana, con 3, 4 y 5 horas en la noche o los sábados, pero que tienen que trabajar de 8 a 4 y que no se le da las facilidades para muchas veces ni siquiera para llegar a tiempo a la casa para poderse conectar, ¿verdad? Esa es una de las quejas. Y la otra queja es la falta, no sé si en algún módulo es que va a tener mucho más presencia, la falta de acompañamiento, ¿verdad? Personal, el acompañamiento físico, que yo vea al profesor ahí, que yo le pueda decir, si tengo la computadora en el primer tema, que era de informática, preguntarle, profesor, ¿cómo es que pongo, qué sé yo, algo elemental? ¿Cómo pongo la arroba que no la veo? Entonces, que ahí, o sea, ese calor humano, dice que es muy poco en el diseño. Las horas presenciales. Sí, las horas presenciales. Bueno, con respecto a los encuentros, yo digo que cada institución formadora tiene su esquema. En el caso nuestro, y fue la sugerencia que le hicimos a la institución que representamos. ¿Cuál usted representa? INTEC. La de Julio, esa es institución la de Julio. Sí. Yo duré 13 años dando matemática en INTEC. Ah, bueno. Pues sin embargo, yo la recomiendo en muchísimas áreas, en matemática, en educación, como que tengo mis reservas. Bueno, pero porque va avanzando. No tiene las estructuras, no tiene, pero INTEC todo lo que hace lo hace brillante. Pero don Julio, permítame decirle que ellos van ganando, porque si hay una persona que conoce de inducción es el profesor Jaspe. Sí, claro. Uno de lo que inició el desarrollo de ese programa. Sí, pero no es por las personas que yo tengo, es por la estructura de la misma institución, porque no tiene escuela de educación. Bien del planteamiento no lo tiene, esa base no la tiene. ¿Usted me entiende? Eso es. Muchos de los maestros y de los que diseñaron las estrategias del IFODOSO son docentes de INTEC, porque cuando don Julio dirigió a IFODOSO, con esa relación que tenía de INTEC, se tuvo ese acuerdo, pero tiene el personal. Es como cuando usted tiene muchos músicos buenos, que usted va a una presentación, entonces usted los llama, ven tú, entonces los junta. No es que tiene una orquesta formada, ¿verdad? Ahí donde ustedes ensayan juntos, discuten juntos, eso es lo que yo digo de INTEC. INTEC todo lo que hace, lo hace excelente, para que usted lo sepa. Pero ahí yo siempre he tenido mis reservas en el área de educación. Bien, pues le decía que en el marco de la experiencia que hemos desarrollado con la inducción docente, nosotros sugerimos que haya un encuentro a la semana. Muy bien. Un encuentro. Y como el docente labora hasta las 4, pero también hay docentes que laboran hasta las 6 de la tarde. Exacto. Sí. Entonces, nosotros planteamos un horario flexible donde, considerando que es difícil 3 horas, 4 horas, sentado ante una computadora después de haber llegado de trabajar, pues nosotros, no sé cómo lo está haciendo otra institución, nosotros hemos orientado que sean 2 horas sincrónicas, 2 horas sincrónicas, por ejemplo, de 7 a 9. Y lo otro
pueda trabajarse de manera asincrónica en el marco de las posibilidades de los docentes. Y algo donde nosotros también fuimos pioneros, porque siempre nos ponemos en el lugar de los profesores. Hay profesores que son adventistas del séptimo día, no pueden estudiar ni participar en los encuentros presenciales los sábados, pero también hay profesores principiantes que trabajan los sábados o estudian los sábados. Nosotros habilitamos para los encuentros presenciales el domingo, porque es la institución la que se tiene que adaptar a la necesidad del profesorado, en este caso principiante. De manera que nosotros hemos considerado ese elemento muy importante. Yo no quiero 3 encuentros a la semana con un profesor que llegó cansado y que no se concentra. Yo prefiero uno que se pueda aprovechar y que él está consciente de que no son 3, es uno, pero lo voy a aprovechar y voy a asumir mi compromiso, porque en uno yo debo desarrollar todo lo que necesito para aprender más, y entonces de manera asincrónica hago las actividades y también me manejo con la plataforma y conectándolo del acompañamiento. Todo programa de inducción necesita el mentor, y que aquí en nuestro país se le llama tutor. En las versiones anteriores era acompañante, pero el término internacional y que corresponde es mentor. Es la persona que acompaña, y en los artículos que nosotros hemos escrito siempre planteamos cuáles son esas características. Ese mentor no puede ir ni delante ni detrás del profesor principiante, es al lado. Es una persona que le apoya emocionalmente. Primero, sabemos que nuestros profesores son seres humanos y que necesitan motivación. Luego de esa motivación, de ese apoyo emocional, vamos al apoyo académico. Y nuestro planteamiento, como ocurre en otros países, es que el acompañamiento por parte del mentor, del tutor, debe iniciar junto con la formación del profesor principiante o antes. Y con respecto a la cantidad de horas, no nos atrevemos a establecer 35, 40. La experiencia dice que acompañar a un profesor principiante no tiene una cantidad específica, porque cuando es necesario a las 11 de la noche, a la 1 de la madrugada, un sábado, un domingo, contactar a ese mentor, tutor, pues se le llama, porque muchas veces cuando yo tengo la duda, si la dejo para el lunes porque hoy es domingo, ya no voy a poder hacer la tarea que se me asignó, porque entonces voy a la escuela. Entonces, ese mentor tiene que estar disponible 24 horas, los 7 días a la semana. Por eso yo sigo insistiendo en la actualización de la Ley General de Educación. Hay que poner un capítulo sobre inducción docente y describir cada uno de los actores. Siempre hemos dicho, el mentor acompañante debe ser una persona que en ese momento su carga laboral de otras funciones puedan ser tomadas por otra persona. Esa es nuestra visión para que las cosas salgan bien y mejor. Yo estoy de acuerdo con usted en esa parte, incluso para darle seguimiento y acompañamiento a los docentes después de las evaluaciones de desempeño, porque aquí publicamos los resultados de las evaluaciones de desempeño y decimos que solamente el 3, el 5% fueron excelentes, pero que tantos quedaron mejorables. Pero ¿y eso que quedaron mejorables?
¿quién le dio la facilidad para que salgan de ese estatus? Dijeron que estaba enfermo, pero ni le suministraron los medicamentos, ¿verdad? Ni le dieron seguimiento. Entonces, yo estoy de acuerdo con usted que esa parte no solamente sea para los de nuevo ingreso, sino también para después de la evaluación del desempeño, con aquellos que quedan mejorables, darle seguimiento. Juan, vi que se terminó el primer módulo. Así, en sentido general, ese primer módulo, ¿cuál fue el nivel de aprovechamiento? Si le vamos a poner un porcentaje, según los numeritos que usted maneja de sus grupos. Bueno, nosotros en el marco de ese acompañamiento, no a la práctica en terreno, porque esa parte no nos corresponde, sí, pero sí el seguimiento en lo académico, nosotros podemos hablar de que el aprovechamiento de los grupos ronda un 95-97%. Ya los otros casos, como usted ha planteado, de personas que están con una situación de salud, personas que, como siempre, aquí se aplica, todos los inicios son complejos y complicados. En ese primer módulo hubo personas que no se enteraron de que había empezado la inducción y entonces ha habido que hacer un esfuerzo para nivelarlos, porque la idea no es dejar fuera a un profesor que se quedó atrás. Nosotros entonces hablamos con facilitadores que nos apoyaran para poner a esos docentes al nivel de los otros ya del módulo 2 que también ha finalizado. O sea que ya finalizó el 1, que es sobre informática, y el 2, que trataba sobre... el 2 se refería básicamente a lo que es como la gestión de aula. Ajá, muy bien. Don Juan, una pregunta. Perdón, Sobeida, para dejar concluir esa parte. Entonces, en el módulo 1 y el módulo 2, su nivel de aprovechamiento, ambos andan sobre el 95%. Bueno, con respecto al 2. Los distritos que él tiene intervenido. O sea, me refiero a los 4 de San Cristóbal, 01, 02, 03 y 04. Pero en el 2, fíjese cómo es el proceso de aprendizaje, que no es solamente para los estudiantes que están en las aulas. También nosotros decimos que hay que estudiar cómo aprenden los profesores, en este caso, cómo aprenden los profesores dominicanos. Sí. Finalizó el 2 en términos de cronograma, pero no en términos de entrega de tareas. Todavía tenemos algunos profesores a los que hay que ayudarlos a encontrar el camino de la entrega. ¿Ve? Hay que ayudarlos a encontrar el camino de la entrega, pero ya el módulo 3 inició. Entonces, no tenemos ese porcentaje igual para decir del módulo 1 con respecto al módulo 2, pero sí yo creo que va en la misma línea. Oh, ok. Entonces, bueno, usted Perdón, disculpe, el módulo 2 tiene que ver con la parte curricular, el 3 es que tiene que ver con gestión de aula. Ok. Sí. Usted dice que todo, sabemos que todos los inicios son difíciles. Yo me imagino que el primer módulo que tiene que ver con la parte de informática es porque prácticamente todo ese proceso se da a nivel virtual. Y ahí es donde nosotros sabemos que se centran ciertas dificultades. Aunque estos maestros principiantes tienen mayor ventaja en el ámbito tecnológico que en otros procesos, porque ya son personas que tienen más conocimiento de la tecnología. Pero siempre ese rezago viene dado por las dificultades que hay en el marco de la tecnología. ¿Cómo se hace para recoger esos maestros que se van quedando atrás, ese proceso allá en esos distritos que usted tiene intervenido? Es que lo primero que se hace es identificar a esos profesores que tienen la necesidad, porque primero hay que ver cuáles razones llevaron a esos profesores a que se quedaran atrás. Y entonces
decir, fue por enfermedad, fue porque no tenía información, pero también todos sabemos que aunque la competencia digital está desarrollada en esos profesores principiantes más que en los que entramos ayer, pero también hay un problema de conectividad según la zona. Hay profesores de esos que no pueden conectarse en los encuentros y por eso lo de las grabaciones. Hay que poner la grabación de cada encuentro en el grupo de WhatsApp, hay que poner la grabación en la plataforma para, si no pudo acceder a ese encuentro, pues pueda aprovechar el contenido de ese encuentro. Entonces, también está lo otro. No todos tienen como decimos, un paquete, un plan de Internet lo suficientemente de calidad para poder acceder. O sea, tenemos de todo, porque yo puedo tener la competencia digital, pero si estoy en una zona a donde no puedo acceder por la señal o no tengo un plan lo suficientemente fuerte, entonces ahí no se ve que estoy aprovechando el proceso. Por eso el primer módulo contemplaba encuentros presenciales para consolidar ese proceso de formación en lo que tenía que ver de desarrollo de la competencia digital. Pero sí nosotros tratamos de identificar a los que necesitan que se le ayude. Si hubiera existido la oportunidad de que ya los mentores o tutores estuvieran con ellos, resultaría mucho más fácil porque ese mentor es una persona con experiencia y con una buena formación y que le va a decir, vamos a avanzar con la tarea, vamos a avanzar porque tú lo necesitas, anímate. Para eso es el acompañante que está al lado, ni delante ni detrás. Mire, esa queja que usted externa, profesor, son de las cosas que nosotros hemos venido exigiendo desde este espacio. Y es que hay países que son más pobres que nosotros, que los maestros y los estudiantes, el Estado de esos países le ofrece la conexión a Internet. Con su NIT, por ejemplo, yo soy estudiante, mientras, si se me termina lo que uno llama aquí paquetico, usted entra en una línea y con poner su NIT, inmediatamente el sistema se lo recarga. Al igual que con los docentes también sucede por igual, que tienen su internet. Y lo otro de los centros educativos, nosotros nos hemos cansado de plantear que tenemos que dejar esa práctica que no es malsana, sino que los directores, tratando de buscar una solución a su centro, van a una compañía de las que instalan los servicios y como ellos tienen que pagarlo en la mayoría de las veces, ponen el que ellos pueden pagar. No que fue un técnico y le dijo, esta escuela por su dimensión, por la cantidad de estudiantes, por la cantidad de profesores, el plan que necesita es este. Por eso hemos estado exigiendo que sea un programa de Estado, del Ministerio de Educación a esas empresas para que sean los expertos que vayan y le instalen el Internet con la capacidad que necesite. Aquí han gastado muchísimo más dinero en otras cosas que no hubiera dan menos resultados que esto. Entonces, por eso es que entonces muchas veces tratamos de implementar unos planes y nos encontramos con esa barrera, porque ponemos a veces los bueyes delante de la carreta. Si hubiéramos tenido esa parte resuelta con los profesores de la escuela, hubiésemos tenido un gran avance. Y no se ha hecho todavía. Por suerte vi que el ministro en estos días firmó un pacto con la parte que tiene que ver con la parte eléctrica para instalarle energía a más de 300 centros educativos. Oiga, ¿por dónde andamos? Instalarle energía a más de 300 centros educativos. Pero qué bueno. Yo vuelvo y digo, si a mí me preguntan sobre la inducción, yo digo que hay que aplicarla a los nuevos y a los viejos, porque eso es darle seguimiento, eso es fortaleciendo, eso es actualizándolo. Lo único es que para los nuevos se dice que de ahí depende su ratificación.
la pregunta es si usted maneja esa parte. ¿Es que al final de la inducción le van a hacer una evaluación o la evaluación es sumativa con respecto a cada módulo? Bueno, lo ideal es que haya una evaluación externa, porque la institución formadora hace su evaluación normal. Realmente, como nosotros nos enfocamos en la parte de formación, no tenemos como esa información acabada de manera institucional de que habrá una evaluación externa, porque esa evaluación externa, que es la ideal, pues dice, este profesor ya ha aprobado el proceso de inducción y entonces pasa a formar parte de la carrera docente. Es ratificado inclusive con una certificación. Pero esa evaluación es cierto que debe darse para saber qué tanto avanzó el maestro, pero también debe darse esa evaluación externa para saber si esa institución formadora, esas universidades, tienen la competencia para seguir trabajando en esos procesos. Porque nada más pensamos en evaluar al resultado de los docentes, pero muy bien Julio decía ahorita que ciertas universidades no tienen gran competencia en lo que es educación. Entonces aquí se siguen dando siempre, poniendo en manos de ciertas universidades que quizás no tengan ese mecanismo de desarrollar de manera efectiva ese proceso. Entonces también debe para evaluar a la universidad o la institución. Bueno, se entiende que con los resultados de una evaluación, en el caso del Programa Nacional de Inducción, los resultados van a indicar cómo se manejó también la institución formadora, independientemente de que está el MESID, que evalúa a las instituciones de formación, el Ministerio de Educación, que es quien contrata el servicio de formación en la inducción docente, pues va a mirar según los resultados. Debe mirar. Bueno, yo entiendo que va a mirar los resultados a partir de que es un deber, como usted plantea. Sin embargo, para nosotros es de suma importancia la mirada externa, porque no es lo mismo mirar al Ministerio de Educación desde dentro que mirar al Ministerio de Educación desde fuera. Entonces, las universidades van a hacer su evaluación como se va trabajando módulo por módulo y va a ver esos resultados. Pero si hay una institución externa, como yo entiendo que la va a ver, que haga la evaluación, pues esos resultados que da la universidad se pueden contrastar con los de la institución externa y entonces mirar cómo andan esos resultados. Porque, por ejemplo, Julio ahorita planteaba su experiencia de INTEC, pero un 90 de INTEC como resultado final es el mismo 90 de otra institución que tal vez no tenga como los mismos estándares de exigencia, pero es un 90. Para el MESID es el mismo 90. Para el Ministerio de Educación es el mismo 90. Por eso lo de la evaluación externa y de manera permanente. Si me preguntan, yo siempre digo esto, Juan Francisco, y que no hay que preguntármelo, pero si me preguntan, yo digo, no, hay que siempre evaluar, porque si usted hace un proceso y luego no lo evalúa, entonces no sabe cuáles fueron sus resultados, no sabe cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. Y correctamente lo que usted dice, después de la evaluación interna, o sea, del que hizo el proceso, el que dirigió el proceso, vamos a ver de la institución que patrocinó ese proceso, que haga su evaluación para ver si esos resultados se corresponden, ¿verdad? Para los nuevos, para cuando vuelva a ver nuevamente otra inducción, saber dónde están, dónde puedo obtener los mejores resultados. Pero Juan Francisco, este es un programa donde los que nos ven participan y hay unas preguntas interesantes. Por ejemplo, dice Katy Martínez, buenos días. Y a esta altura del juego lo veo preocupante esa pregunta que ella hace. Buenos días.
quiero saber si habrá inducción para los psicólogos. Bueno, esa respuesta la tiene el Ministerio de Educación. Las instancias que corresponden a la inducción docente, porque hasta ahora solo es para los profesores que están en aula. O sea, con eso usted está diciendo, ¿verdad? Y ella, que a los psicólogos, para los psicólogos, no están participando en esta inducción. Actualmente no. Por eso dije ahorita, al inicio, que la inducción docente debe abarcar a todos los actores que inciden en el proceso de aprendizaje, e incluso los enumeré: orientadores, psicólogos, técnicos docentes, directivos escolares y en sentido general. Pero actualmente la inducción solo se está desarrollando para los profesores de aula. Y después, por ejemplo, criticamos y condenamos y sancionamos, ¿verdad? Con toda la dureza, y no es que no haya fallado. Por ejemplo, la maestra que era psicóloga, que estaba en una página publicando cosas de ahí. Pero también, ¿dónde está el papel que juega él está con esos nuevos, porque son nuevos también en el sistema, con poca, muchos de ellos en sentido general, con poca práctica, con poca práctica? No es lo mismo usted en el aula, donde usted está trabajando con los que están a su alrededor, son sus compañeros que tienen su mismo grado, su mismo nivel, a cuando usted llega a la escuela, donde usted tiene a los estudiantes, ¿verdad? Tiene a los docentes y tiene a los psicólogos y orientadores de muchos años ahí, ¿verdad? Entonces, cuando usted entra, no está en el mismo ambiente. Entonces, también deberían de recibir esa parte tan importante, especialmente para aclararle dos cosas: esa línea tan frágil que hay, ¿verdad? De tan cerca del santo, ¿verdad? Que no lo que venir tan lejos que le dé frío. O sea, porque es una línea muy frágil, para no confundir una cosa con otra, para los varones y para las hembras también. Y además, algo que debe tener el orientador y el psicólogo, ¿verdad? Ser discreto, ¿verdad? Para que cuando un estudiante necesite de mis orientaciones, se sienta que esa información no va a salir de mis manos, y que solamente la va a tener, esa información le va a llegar a los que tienen que llegarle. Entonces, no entiendo por qué los psicólogos no están en esa parte, y los orientadores están. Profesor, yo soy optimista y digo, a raíz de lo que estamos mirando, el Ministerio de Educación deberá abocarse a incluir a los orientadores y psicólogos en un programa de inducción específico para ellos, porque son tareas, son funciones diferentes, porque como usted ha planteado, la profesora Sobeida, que se puso la mano en el rostro cuando se refirió a la profesora que tenía la cuenta de OnlyFans, realmente en un programa de inducción para los destinatarios o beneficiarios, es como el proceso de consolidación de la formación inicial. Claro. Cada institución universitaria forma en grado según su estilo y según el diseño curricular que haya presentado y haya sido aprobado. Pero la inducción como que viene a nivelar, viene a estandarizar, ajustar, y es una formación en la práctica. Exacto. Porque no es lo mismo, y así lo reconocemos nosotros y lo siguen reconociendo los profesores que llegan a la escuela, no es lo mismo cuando estamos en la universidad que cuando llegamos a la escuela. El profesor se hace en el aula, se hace en la escuela, no en la universidad. En la universidad
recibe orientaciones. Si aprende a hacer pan amasando la harina. Eso es. Entonces, mira, don Julio, hay muchas preguntas. Sí, dice aquí. Agni Mansueta, sí, he Sí. señalado alguna, vayan buscando también para que la haga Sobeida. Agni Mansueta dice, buenos días, saludos. Dice, es preocupante que después de haber terminado un primer módulo, todavía hay docentes sin acompañante por falta de los mismos, habiendo una experiencia instalada de los programas anteriores. ¿Sucede eso en su jurisdicción? Bueno, fue lo que dijimos ahorita. Aunque ya se ha iniciado el proceso de acompañamiento, según me han informado, pero debió ocurrir, y esa fue nuestra observación, debió ocurrir antes de iniciar el primer módulo o justo cuando inició el primer módulo. Entonces, recientemente se ha iniciado ese acompañamiento, pero vuelvo y digo, esos mentores debieron estar con los profesores principiantes desde el principio. Y todavía, según información que he recibido, hay docentes que no tienen acompañantes, o sea, el mentor acompañante. Eso es lo que y ella eso dice. se le hace difícil. No obstante, don Julio y don Jaspe, sabemos que la inducción inició bastante tarde. Ya ha iniciado el año escolar. Entonces, cuando viene a ver esos ajustes para ese acompañamiento, por el tiempo tenga alguna dificultad, don Jaspe. Yo creo que el ministerio siempre encuentra una solución salomónica con respecto a este proceso, y de seguro que la va a tener y la va ojalá, porque si no tuve el tutor en mi inducción, pero luego cuando me vayan a evaluar, yo no sé qué tipo de cuando la evaluación seguro es general, ¿qué van a hacer conmigo? Pregunto yo. Mira, dice Agni Heredia, un docente que tiene, por ejemplo, 5 años, ella pone, que está en secundaria. Trasladada. Pero ahora está en primaria, o puede ser al revés también, porque se daba. Es decir, que está nuevo en ese ciclo, en ese nivel. ¿No necesitaría también la inducción? Es una pregunta muy interesante, pero el diseño actual, recordemos que es inducción para todos, y ya el facilitador lo que hace es, en la medida posible, que va adaptando ese proceso de formación según los niveles que tienen ese grupo. Porque si a mí me preguntan cómo desarrollar un próximo programa de inducción, bueno, yo quiero a los de secundaria con un facilitador, a los de primaria con un facilitador, a los de inicial con un facilitador. Ahora, en ese caso que se está preguntando, aunque tenga ya 5 años en secundaria y pase a primaria, yo digo que el coordinador o coordinadora pedagógica es que debe hacer esa inducción, porque no es tan frecuente que una persona vaya de secundaria a primaria o viceversa. Ahora, sí tenemos muchos casos, y eso el Ministerio de Educación nunca lo ha podido resolver. De primaria a secundaria se dan muchos casos, porque sí, cuando son de área, pero al revés, que es difícil. Sí, pero algo que el ministerio nunca ha podido resolver es que desde que designa al docente, lo lleva a un nivel y a veces a un área en la que no está formado. O sea, exactamente. Eso incluso en la encuesta que nosotros hemos hecho, hay un porcentaje importante y se ve que se mantiene porque no es nuevo. Sencillamente había la necesidad, llegó al centro para trabajar en primaria, específicamente lengua española, matemática, pero entonces lo que se necesita es que un tapón, alguien que tapone ahí, alguien que puede hacer tapón física. Mire, sí, alguien que pueda taponar. Dice, quiero leer esto aquí, dice un habitante de su región, don Jaspe, el compañero y amigo Rubén Franco. Soy tutor de un grupo de inducción y lo que vemos entre los nuevos y los que han estado en sector privado
o contratado, es que hay niveles, aunque algunos, es que hay niveles, aunque algunos están más avanzados en algunos aspectos, necesitan los ajustes y la ayuda para su desarrollo. No es el tiempo haciéndolo, es lo que aprendiste durante ese tiempo. Pero déjeme completar la pregunta de Rubén, que estaba primero al inicio esa. Dice Rubén Franco, yo le digo el gurú de San Cristóbal. Ahora va a tener que decirle uno de los gurús de San Cristóbal. Dice Rubén Franco también, si fue designada ahora, debe ir a inducción con el requisito de ley. Si tiene tiempo nombrada, debe inducida o debe ser inducida, escribe, el distrito y el centro, pero no tiene consecuencias para su ratificación definitiva. Le toca la evaluación de desempeño. Lo que quiere decir que si tiene tiempo, ¿verdad? No, aunque sea inducida, no tiene consecuencias para la designación, pero los de nuevo ingreso sí. Aquí hay una pregunta que yo quiero que Francisco me conteste, que dice la compañera Crucelis Tubar. A mí no me fue muy bien en el primer módulo y hablé con el profesor a ver si me dan una oportunidad y ese profesor me dijo que no. ¿Qué le parece? Muy sencillo. Nosotros hemos orientado a nuestros facilitadores, porque es lo que inclusive yo hago actualmente en la universidad. El aprendizaje no se da en el momento en que el profesor o el facilitador quiere, en el momento en que la universidad quiere. Puede ser que después que ella hizo la última entrega, aprendió más, pero puede ser que ella no hizo una entrega lo suficientemente de calidad por razones de salud, por razones de sobrecarga laboral, por cualquier razón. Entonces, nosotros hemos orientado a nuestros facilitadores de que den oportunidad para mejorar las entregas. En el caso nuestro, creo que eso se ha cumplido. Si hay algún caso así individual, nos gustaría saberlo porque también sugerimos, los módulos no pueden cerrar. O sea, ya cerró el módulo 1, como terminó, cerró y ya no puede hacer entrega. Pero espere. Cada quien va a su ritmo en cuanto al aprendizaje y eso lo sabemos. Claro. Y si alguien que se quedó atrás por las razones que decíamos ahorita no hizo la entrega a tiempo, bueno, la entrega. Ahora, tal vez el problema sería ya lo de calificar, porque hay facilitadores que dicen, no, es que mi contrato fue hasta el módulo 1 en tal tiempo. Bueno, nosotros tendríamos que buscar la posibilidad, porque la institución es la que tiene que adaptarse al profesor. Esa es mi línea de siempre. Muy bien. La universidad tiene que ir a donde está el profesor, inclusive. Sí. No el profesor a la universidad. Muy bien. Juan Francisco, lo más breve posible la respuesta para ocupar una mayor cantidad de preguntas, porque ya el programa, el tiempo se nos está yendo. Por ejemplo, Diamaris Pérez, en resumen lo que ella pregunta, parece que los psicólogos y los orientadores y a los de multigrado, a los maestros de multigrado no participan en la inducción. Sí. Porque parece que ella dice que no. Sí, están participando. Entonces ella tendría que ver en su distrito qué ha pasado, pero los que están en multigrado sí, porque son profesores de aula. Y dice María Coma, nuestra compañera, que si los maestros de educación física están participando en la inducción. Sí, porque son profesores de aula. Por eso digo, si hay algún caso que no esté, entonces revisar en su distrito. Muchos de los que nos han escrito están resaltando, ¿verdad?, las competencias que tienen los docentes que vienen del sector privado y los docentes que ya tienen un tiempo como contratados en el sector público. O sea que en estos primeros módulos, esos docentes han demostrado las competencias que tienen. Por eso es que algunos han planteado que por qué no se le tomó en cuenta esa parte como ya superada según los resultados que han ido obteniendo. ¿Qué le parece? Bueno, Julio, el que tiene 2 años como monitor, ya conoce el sistema educativo. Exacto. El que llega del sector privado, aunque tenga 10, tiene que conocer el sistema, la cultura organizacional. Ahora,
de reconocer esas competencias, ya eso es una decisión del Ministerio de Educación. Sí. Y yo vuelvo y ratifico lo que he dicho siempre. Yo estoy de acuerdo con la inducción. Si usted tiene ese tiempo y esos módulos le han resultado tan familiar, ¿verdad? Y usted lo domina con tanta facilidad. Bueno, lo que usted está demostrando con eso es que tiene las competencias del lugar. Porque los que no la tienen, entonces le sacarían ese beneficio y ese provecho. Yo lo he repetido varias veces. Todo lo que vaya en beneficio de la formación profesional y personal del docente, yo estoy de acuerdo. Lo único que esos horarios y hay que acomodarlo, y como usted ha dicho, en su jurisdicción, como usted lo han ido acomodando, yo creo que entonces ahí ese problema queda resuelto, porque tampoco no hacemos nada con poner esa carga extra al docente, que lo que hace es que lo agobia, el estrés lo acaba, y como dicen algunos, si usted le pregunta a la ADP, dice, la inducción está acabando con la mente, con la estabilidad mental de los maestros. No tienen descanso. Y la inducción debe ser un proceso de formación amigable. Amigable, claro. Amigable, que el profesor sienta ganas de participar en el siguiente encuentro. Así porque es amigable. Y que se dé cuenta que está recibiendo una formación que le va en beneficio, y que si fuera a una universidad de manera individual hubiera tenido que estar pagando de sus recursos, y que ahí le está recibiendo, ¿verdad? No le diré de manera gratuita, pero sin pagar nada, y que le está sacando ese beneficio. Déjeme terminar con la última pregunta que me la tiró ahora Yuderki Florentine. Dice, lo que veo es que que es demasiado tarea para los nuevos. Esa inducción debe ser más flexible, porque con la responsabilidad que tienen en el centro y enfrentarse a los registros, más la inducción tan cargada, es una bomba de estrés para todos ellos. Yo he escuchado muchos querer tirar la toalla. Esa observación, por no decir queja, es generalizada. Y yo creo que el Ministerio de Educación, de cara al futuro, va a revisar la cantidad de las tareas, porque real y efectivamente lo que afecta emocionalmente a los profesores principiantes se refleja en el aula al otro día. A los días, claro. Un reconocimiento aquí a don Jasper, la amiga Dimaris Peri dice, Newcaten, Jasper sabe de eso, es un excelente profesor. Sí, sí. Gracias. Solo un esfuercito que uno va haciendo en la vida para actualizarse. De todas formas, muchísimas gracias. Y déjeme decirle a Juan Francisco algo que yo no sé dónde yo lo leí, pero yo siempre lo repito. Para no decir que eso de mi autoría, no, yo lo leí en algún sitio. Digo que el conocimiento no sirve absolutamente para nada si usted no lo va a compartir con los demás. Yo espero, Juan Francisco, que esos conocimientos que usted tiene también lo pueda compartir con nosotros a través de este espacio, como lo he hecho en el día de hoy, o en Despertando en el Magisterio, Hablan los Educadores, como lo hace el gurú de su demarcación, don Rubén Franco, que los maestros y las maestras lo esperan los miércoles en este espacio y los lunes en Hablan los Educadores. Y además, eso le da la oportunidad a usted de conectarse con 200, 300, 400 docentes en vivo, ¿verdad? Algún provecho también uno le saca a esa parte. Y yo le digo a los que me acompañan que usted conseguir un auditorio de 300, 400 gente, usted preparar ese auditorio, yo creo que eso tendría un costo muy alto. Sin embargo, aquí lo utilizan y luego los que lo siguen viendo de manera diferida. Si es que yo lo utilizo para que cuando me vean me den un saludo. Para mí eso es más que suficiente. Claro, así es. Quiero decirles que estamos a la disposición, pero también nosotros hemos escrito varios artículos de investigación y publicados en revistas internacionales sobre la inducción docente, que también se puede entrar a Google
y con poner nuestro nombre y el término inducción docente, ahí aparecen esos artículos. O sea que compartir lo que uno va aprendiendo también ayuda a aprender más, porque nunca se termina de aprender. Muy bien. Sobeida, de despedida. Nada, agradecerle a los amigos que se han conectado y que muy interesados están en el tema. Darle la licencia al profesor Jasper de que pueda contestar también a través de YouTube algunas interrogantes que están ahí, que no tuvimos tiempo. Gracias a todos los amigos que me han dado saludos. Esta plataforma nos da la oportunidad de ampliar nuestros abanicos. Usted sabía, don Jasper, por eso que el señor don Rubén es tan famoso, don Julio, en toda parte. Don Francisco, gracias del alma por compartir con nosotros su conocimiento. Muchísimas gracias y perdonen por despertarlo tan tempranito en la mañana. Gracias a ustedes. Yo siempre me levanto entre 4 y 5 de la mañana. Me gusta tener como una hora, llevarle una hora de adelanto, como decimos, a las personas como Julio que han progresado, porque esa es la única forma como de uno acercarse a esas personas. Siempre me levanto a las 4, a las 5 de la mañana. Bien, sí, gracias Juan Francisco por compartir tu experiencia, tu conocimiento, los amigos que están conectados con nosotros en este programa se lo agradecen. Esperamos que te pueda venir en otra ocasión al programa o que lo pueda compartir de manera continua para traer su experiencia, para ayudar a los docentes de la República Dominicana, a los de nuevo ingreso y también a los que no son tan nuevos, para ir actualizando esos conocimientos. Esa es una tarea que usted y nosotros hemos tomado. Decidimos ser docentes y si decidimos ser docentes, debemos de trabajar para que los docentes de la República Dominicana cada día estén mejor preparados, porque ellos son los que manejan, ¿verdad?, los aprendizajes de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros sobrinos, de nuestros vecinos, de la sociedad. Por lo tanto, es un trabajo en conjunto que necesitamos todos para tener una educación en la República Dominicana de mejor calidad, que no depende solamente de los maestros, de los docentes, pero que los docentes deben jugar el papel que les corresponde. Que gracias Sobeida, gracias Juan Francisco y a todos los amigos y amigas que estuvieron conectados con nosotros en el día de hoy. Feliz resto del día y feliz fin de semana. Bye. Siempre la orden.